Buenos días jóvenes, bienvenidos a nuestra clase. Ahora estamos en la reunión. Aquí están. Vamos a compartir, ¿eh? Vamos a compartir pantalla. A ver, ahí sale algo ya. Buenos días jóvenes, a todos en general, bienvenido a de la equipa. Micharra, buenos días. Alejandra Nicole. Alex Quispe también está aquí presente. Buenos días jóvenes. Alexander. Ashley Ruiz. Buenos días, Ruiz. Carla Díaz. Buenos días. Claudia Salas. Bienvenida a la sala. Daniel Cruz. Diego Lozano. Eric Bravo, chicos. Buenos días a todos. Erika Bravo también está acá. Eric Bravo. Está Diego Lozano. Danitza Vázquez. Hay alumnos que veo que se han incorporado. Bienvenidos, jóvenes. Jeremy. Veo nombres nuevos por acá. Jeremy Alba. Buenos días. Bienvenidos, jóvenes. John Curo. ¿Qué tal, John? También está Josías. Josías HB. Bienvenido, Josías. Como el nombre del rey Josías. Está acá también Josué. Como el guerrero Josué. Eric. Bienvenido, chicos. Luis Salcedo. Lourdes, buenos días. Melanie, la infaltable ahí. Siempre participando. Mireya Salcedo. Buenos días, también hay Mireya. Nayeli. Buenos días, jóvenes. Pedro Azabache Molina. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Samuel Luis. Hay bastantes. No acabo todavía. A ver si Santiago Lizano. Buenos días. Muy bien. Santiago. Teodoro Malma. Buenos días. ¿Sí? Muy bien. Aquí estamos. ¿Sí? Vamos a concluir con las propiedades periódicas. ¿Ok? Tengan su tablita a la mano. Vamos a analizar las propiedades. Recuerden que cuando iniciamos tabla periódica íbamos a hacer tres cosas. Íbamos a estudiar 3 puntos, de los cuales ya estudiamos 2. Nos falta el último. ¿Cuál era, chicos? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál era el último punto que se estudiaba en tabla periódica? Siempre cuando se estudia tabla periódica se estudia en 3 partes. Recuerden eso siempre, ¿Aplicación? chicos.
Dime. ¿Era aplicación o? Aplicación sobre... En la vida. A No ver, por sé. ejemplo, a ver, Melanie, las primeras dos, ¿cuáles eran? Los primeros dos objetivos. Primero era aprender su historia de cómo se creó Al proceso histórico. y, ujú, y ahí no me acuerdo. ¿Alguien que ayude a Melanie? ¿Alguien O que sea, se sí sé, acuerde, pero no chicos? sé. Interpretar. Ok, Melanie. Muy bien por la participación. El tercer punto creo que era interpretar las propiedades de los elementos de la tabla periódica. Nayeli. El tercer punto creo que era el interpretar sobre los elementos de la tabla periódica. Es correcto, Melanie. Nayeli, ¿sí? ¿Sí? ¿Fue Nayeli? Sí, profesor. Ok, muy bien, es correcto. Lo que dice su compañera Melanie sobre proceso histórico es la primera parte, ya lo estudiamos. También tenemos allí la segunda parte, que es la ubicación de los elementos en la tabla periódica, por grupo A, por grupo B y por periodos. Y el tercer punto es la relación, la interpretación de las propiedades de los elementos de la tabla periódica. Sí, entonces, vamos a ver dónde estuvimos viendo. Aquí está. Propiedades generales de los elementos. Aquí miren, para recordar, estuvimos viendo aquí, fíjense, miren acá, hay 90 elementos naturales en la tabla periódica. Ampliamos 90 elementos naturales desde el hidrógeno hasta el uranio. Del uranio en adelante, todos son artificiales. Y dentro del hidrógeno hasta el uranio, hay dos infiltrados que son, en este caso, artificiales. Por eso son la excepción. Del 1 a 92 a 92 hay 92 elementos, pero son 90 elementos naturales. Por ello es que dos no se toman, el tecnecio y el prometio, que son artificiales. Bueno, se colocan aquí por su Z nada más. Ya son los elementos artificiales dentro del grupo de los naturales. Esa observación, ¿ya? Mire, propiedades generales. Estuvimos viendo que si tú quieres hablar qué tipo de elementos existen por la conductividad eléctrica, solamente tienes que responder, hay tres tipos de elementos por su conductividad eléctrica. Los metales, ¿está? Alta conductividad. Los no metales, poca conductividad. Los no metales, en la tabla periódica, tenemos aquí, y los metaloides. Son 8 metaloides. Si queremos hablar qué tipo de elementos existen según sus propiedades químicas, solamente hay dos maneras de clasificar. Dos maneras de clasificar. ¿Cuáles son? Metales y no metales. Señores,
tengan en cuenta esa diferencia. Si en una premisa, en verdadero y falso, te dice los elementos químicos se clasifican en metales y no metales por la conductividad eléctrica, ¿verdadero o falso? Vuelvo a repetir. Si nos preguntan ahí entre verdadero y falso. Las propiedades, a ver, los elementos químicos se clasifican en metales y no metales, según sus propiedades de conductividad eléctrica. ¿Verdadero y falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso. Porque Falso. también hay metal. Claro, es falso. Porque por la conductividad eléctrica son 3 tipos. Pero por la conductividad química, por la propiedad química, solo son 2. Cuando te hablen de conductividad eléctrica, tienes que incluir a los 3. ¿Ok? Entonces, metales y no metales, cuando netamente se hable de propiedades químicas. ¿Ok? Propiedad de basicidad, de oxidación, de reducción, todas esas cosas. ¿Ya? Muy bien, estábamos hablando de los metales. Profe, disculpe, Dime. ¿y qué significa 17 menos 8? ¿Son Ah, los ya. números? Sí, lo estuvimos viendo, que hay 17 metales, no metales, 8 metaloides, ¿sí? Entre los metaloides, a ver, anoten ahí, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el timonio, teluro, polonio y astato. Ahí están los 8 metaloides. Los 8 metaloides. ¿Ya? Una manera de recordarse es, bueno, la palabrita ven, sí, con V, ¿no? Pero acá tú puedes decir, ven sin G más, súbete por atrás. Ya está, una manera de recordarse a los 8, ¿no? Algo más, la única diagonal que existe en la tabla periódica es la de los metaloides. Fíjense ustedes en su tabla periódica que los metaloides, si lo han pintado, algunas tablas los pintan en forma de una diagonal. Fíjese si es verdad que el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato forman una diagonal. Compruébenlo. Miren sus Como una tablas. escalerita, va, ¿no? Dime. Sí, Como profe. una escalerita. Sí, Exacto. profe. Exacto. Es como tipo una escalerita. Se le conoce en química como la diagonal de la tabla periódica. ¿Okay? La que divide, por encima de ellos, están los no metales con actividad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita en las propiedades. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, está así, ¿no? Esta es la diagonal. Algo así forma. Aquí va tipo una escalera. Así es. Ahí están los metaloides. Esta es la ubicación. ¿Y qué son metaloides? Nos vamos a encargar de ellos después de estudiar los no metales. ¿Eh? Primero, metales. Son buenos conductores eléctricos y térmicos. ¿Es correcto eso? Dado que tanto los metales tienen electrones libres, por lo tanto la conducción es posible. Aquí hay una tablita, una clasificación de los elementos metálicos con mayor conductividad. El mejor conductor del calor y de la electricidad es la plata. Y el segundo es el cobre. Pero entre estos dos, el más rentable para lo que es cablería, en lo que es instalaciones eléctricas e industriales, todo eso, se usa más ¿a quién? ¿A qué elemento? Al cobre. Exacto. Esto de acá es caro, ¿sí? Además, hay riesgo de robo y todas esas cosas. Por eso que más se usa el cobre. Aunque también es un metal preciado por el mercado negro, ¿sí? Robo de cables y eso también hay, ¿no? Pero por eso que el cobre se usa en la cablería.
algo del cobre es que es muy dúctil. ¿Recuerdan al cobre? ¿Cómo es el cobre en los alambres? Es tipo un alambre dentro de un aislante. Es un hilo. Son finitos, profe. Exactamente. Depende del diámetro, ¿sí? De la cantidad de amperaje que va a conducir también. Más grueso, más finos. Entonces siempre se forma hilos. Esa es la propiedad del cobre. Por eso que se usa el cobre. Segundo, el aluminio, el oro. El oro comparado con el cobre no conduce tan bien la electricidad que el cobre. El hierro, obviamente es un metal, ¿no? Al tú tocar un metal que esté en gran parte de hierro, se va a pasar la corriente. Pero si el cobre es mejor. Mira acá el plomo, no es tan buen conductor, pero sí conduce, pero no es tan buen conductor. Antiguamente existían las cuchillas. No sé si alguien por ahí habrá podido ver. Hoy día se usan las cajas termomagnéticas, ¿sí? Las cajitas Sí, termomagnéticas, las que controlan cualquier como cortocircuito en palancas, casa. Ajá. como la palanca Hay de un... cuchillo. Exacto. Estas cajitas nuevas solas se bajan. ¿Por qué? Porque hay un corto. Protege de esta manera la casa. Antiguamente no había esto, las cajitas termomagnéticas. Cuchillas, nomás. Quizá las cuchillas. Alguien no hacía una buena manipulación de un aparato y volaba la cuchilla. El plomo, ¡plá! Se rompía el plomo. ¿Qué hacías? Como el plomo es blando, ¿qué hacían? O sea, obviamente bajaban la palanca y sacaban el plomo. Miren, así era la palanca. Aquí la entrada de corriente y de aquí lleva a tu casa. Aquí habían unos plomos. Así, miren. Así. Eran como alambrecitos, ¿no? Cuando había corto, ¿qué pasaba con este alambre? Volaba así. Sí. ¿Qué hacías? Entonces bajabas esta palanca, ya no había corriente. Entonces sacabas estos pedacitos y los amarrabas con alicate y lo volvías a poner. Porque eso es la propiedad del plomo. Es blando. Entonces lo ponían aquí. O sea, un plomo parchado. Imagínate que se te vuele la cuchilla a las 12 de la noche. ¿Cómo vas a ir a buscar a esa hora a la ferretería? Caballero nomás. Tienes que parchar este plomito. Antiguamente era así. Claro que en zonas rurales todavía existe esto. Gente que tiene las cuchillas, ¿no? En reemplazo de eso, ahora están las cajas termomagnéticas. Tú lo consigues así, como caja termomagnética. Avanzamos. Propiedad 2, a condiciones ambientales, son sólidos y cristalinos. Pero hay una excepción, el mercurio, ¿sí? El mercurio, a temperatura ambiente, es líquido. Estuvimos hablando también que la temperatura ambiente lo se considera entre 20 y 25 grados. ¿Ok? Manejar este dato, ¿eh? Muy bien. Miren, muchos son bastante duros. ¿Sí? Por ejemplo, el oro, el cobre, la plata, son duros. ¿Sí? ¿A qué se refiere la dureza? Es un tipo de propiedad química particular. Propiedad física particular. Dureza, ¿a qué se refería? Cuando un material se decía que era duro, joven. Como tenía resistencia. Resistencia al hacer Reformado. Hacer, rayado. la Resistencia, reacción, ¿no? claro, resistencia a ser rayado. Hay otro es que resistencia al quebrado.
es de la tenacidad. Por ejemplo, cuando se usa figurativamente, ¿no? O metafóricamente. Ese joven es muy tenaz. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente no se quiebra. ¿Se das cuenta? Tenacidad. Dureza. Muy duro. O sea, que reciba daño, es muy resistente al daño. ¿Se das cuenta? Así le hagan daño, sigue persistiendo. Usando Son figurativamente. maleables. Ajá. Son maleables. Dime. Dime, Irfan. Así es, jóvenes. Entonces, ahí está. Presentan el brillo característico, el brillo metálico. Ujú. Son maleables y dúctiles. Aquí está. A ver, Carla Díaz. Ductibilidad. ¿En qué consistía? Ductibilidad. ¿En qué consistía? No me acuerdo, profe. A ver, alguien que nos ayude. Que Ductibilidad. conduce. ¿Que es buen conductor? Profe, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya. La pregunta era, como acá dice que los metales son maleables y dúctiles. Un ratito. Ya está. Ductil es lo que Ductibilidad. se pone ¿Qué consistía? La ductibilidad. en sacar, ¿cómo se llama? De la parte del metal algo fino. ¿Está por ahí? A ver, plantéalo bien nomás. ¿Refinar? Refinar y en qué modo, porque A recuerda que obtener hilos finos. hilos finos, ese es correcto. Ajá. Un metal es dúctil cuando se puede reducir a hilos, ¿no? Como decía su compañera Carla al comienzo, ¿no? Sobre el cobre, ¿no? Son finitos. Sí, también. En el bobinado, ¿no? En motores eléctricos hay un bobinado ahí, son hilos. Miren, generalmente en temperatura de fusión son altas. Una alta temperatura de fusión. Excepción el mercurio, ¿no? Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Sí? Vamos con algo sobre la densidad. ¿Cómo se calcula la densidad en física, chicos? Fórmula de la densidad en física. Mientras voy escribiendo, por ejemplo, los metales, muchos son altamente densos. Entonces, muchos. Masa entre volumen, creo. Masa entre volumen. Eso es correcto. Entonces, a mayor masa y a menor volumen, hay alta densidad. Si aumenta el volumen y la masa es constante, disminuye la densidad. Cositas ahí que pueden ir relacionando. Son muchos, ¿ya? Muchos son, como les digo, son de alta densidad. Muchos son de alta densidad. Es por lo general. Siempre hay que, por lo general, saber el dato, ¿sí? De que son de alta densidad. Y claro, voy a poner eso que me han dicho. Rho es masa sobre volumen. Así calculamos nosotros la densidad. Ujú. Y la propiedad más conocida es sobre las reacciones químicas en las que participa un metal. Un metal, cuando participa en reacciones químicas, tiende a ganar o a perder electrones. Gana. ¿Ganar, profe? Ganar. Creo. Sí. Bien. En sus reacciones químicas, como les decía, entonces tienden a ¿qué?
a perder, joven. A perder electrones. Entonces los metales se oxidan. Entonces acá se oxidan. Se oxidan. Algo se oxida cuando pierde electrones. ¿Ok? La oxidación se da cuando se pierde electrón. A eso se llama oxidación. ¿Sí? Obviamente que de manera coloquial, cuando vemos ese colorcito café encima de un metal, decimos se ha oxidado el metal, ¿no? Pero químicamente hablando, oxidarse es perder electrones. ¿Ok? Ahora, ¿ya está? Muy bien, a ver, un repase así breve, rapidín nomás. A ver, Carla Díaz, mejor conductor eléctrico. ¿Metales? Sí. ¿Cuál es? ¿El cobre? El cobre es un buen conductor. ¿La Es plata? La plata lo supera. Exactamente. Claudia Salas, los metales, ¿todos son sólidos a temperatura ambiente? Excepto Excepto, excepto uno, ¿cuál es? el de HG, no recuerdo su El nombre. HG. ¿Cuál es su nombre del HG? El mercurio, El mercurio. Es correcto. ¿En qué estado se encuentra? líquido. Líquido. Muy bien. Es correcto. A ver, Alexander. ¿Se encuentra Alexander? ¿Está Alexander? Alexander, ¿los metales tienen alta temperatura de fusión o bajas temperaturas de fusión? Generalmente. Altas. Es correcto. Muy bien. Irfan, en cuanto a la densidad, ¿son de baja densidad o de alta densidad los metales? Por lo general. Son bastante densos. Exactamente, por lo general son bastante densos. Ashley Ruiz, ¿se encuentra Ashley Ruiz? Sí, profe. ¿Los metales tienden a ganar o a perder electrones? Ganan. pierden, profe, por la oxidación. Exacto, pierden electrones. Muy bien, ahí está. Vamos ahora a hablar de los no metales. ¿Ok? Cosas importantes, fundamentales más que todo que hay que saber así de los no metales. Entonces ya saben ustedes qué responder cuando hablen de los metales. Así, características generales, es lo que nos pide el prospecto. ¿Sí? No te pide enfatizar, ¿no?, en estructuras cristalinas, ya no te pide enfatizar en eso. Solamente las propiedades generales. Y ya lo sabemos ya. Uno más, antes de cerrar, André Farfán. ¿Se encuentra André? André Farfán. ¿Está? Abdel Aiquipa. Abdel. Presente, profesor. Abdel, en cuanto a la maleabilidad, ¿cómo son los metales? Perdón, ¿qué pasó con...? Son duros. De acuerdo a la propiedad de Allá, maleabilidad, ¿cómo son los metales? son poco maleables. ¿Poco maleables me dices? Sí, ¿Tienen profe. maleabilidad? Se pueden reducir a hilo. Eso era la ductibilidad. Eso era la ductibilidad. La- Maleabilidad es otra cosa. La maleabilidad era la facilidad que tiene un metal
de convertirse o de reducirse a láminas, planchas. Exacto, láminas delgadas. Así es. Ah, ya, profe. Entonces, Gracias. sí, los metales tienen esa facultad. Entre ellos destaca el aluminio. Las planchas de aluminio que son muy usadas, ¿no? En lo que es la industria de los hornos, ¿sí? En lo que es también aire acondicionado y esas cosas. Muy bien. Ya está, vamos a los no metales. No metales. Entonces ponemos aquí. No metales. No metales. ¿Qué debemos saber fundamentalmente de los no metales? Claudia, en cuanto a la conductividad eléctrica, ¿son buenos conductores o no conducen la corriente eléctrica? Los no metales. ¿Alguna idea? ¿Buenos conductores? Serán lo contrario. No son conductores. No son conductores. No son conductores. No son conductores de la electricidad. Profe, ¿no habrá por ahí alguna excepción? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Es importante siempre conocer el dato general y las excepciones. Ahí nos pueden preguntar, ¿no? No son conductores de la electricidad. De la electricidad. Muy bien. Excepto el llamado grafito. ¿Qué es el grafito? El grafito es carbono, pero en una forma alotrópica. Así que vamos a poner aquí ese dato ahí para que se sepa, ¿ya? Que es el grafito, forma alotrópica del carbono. O sea, son otras formas de un elemento. Más que todo en variedad física. Vamos a poner acá forma alotrópica. Del carbono. Ya está. Esa es la excepción, ¿ya? El grafito. Sí conduce. Sí conduce la corriente eléctrica. Y es un no metal. Siguiente. Otra propiedad. A ver, ¿en qué estados se encontrarán los no metales? En la naturaleza. O sea, aquí en la Tierra. Hemos visto que los metales, casi todos, están en estado físico. Excepto solamente el mercurio, que está en estado líquido. Pero ¿qué pasa con los no metales? ¿En qué estado se encuentran? ¿Sólido? También se encuentran en el sólido, también en los líquidos y también en estado gaseoso. Entonces, se encuentran en los tres estados de la materia. Se encuentran en los tres estados naturales de la materia. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. A ver, sólidos. A ver, algunos metales sólidos. ¿Sí? Fósforo. El azufre, ¿sí? A veces trabajamos con azufre en el laboratorio, ¿no? En el colegio. Selenio. Podemos tener con el teluro y así. El mismo carbono es sólido. ¿Sí? El yodo, ¿no? La sal yodada. En líquidos, bueno, el único que tenemos es el bromo.
El bromo, metal en estado líquido. En gases, bueno, en gases está pues el hidrógeno. Ojo, el hidrógeno en la naturaleza existe así, molecularmente. ¿Cómo molecular, profe? Unido por lo menos a otro átomo más de su especie. En este caso existe así, hidrógeno 2. Dos átomos de hidrógenos, así. Así son estables. No existe en la naturaleza, así de manera natural, el hidrógeno monoatómico. No. Es natural, es diatómico. Ojo con ese detalle. Deuterio, creo, ¿no? Esos son los isótopos. Isótopos del hidrógeno. Protio,